¿Te imaginas que una máquina pudiera revelar secretos ocultos durante siglos en una tela antigua? Eso es exactamente lo que acaba de suceder. Y lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. Un papa anterior escribió que esta reliquia era una imagen verdaderamente misteriosa que ningún arte humano fue capaz de producir. Pero ahora tenemos algo más poderoso que cualquier análisis anterior. Durante generaciones enteras, una sola pieza de tela ha desconcertado al mundo entero. Una reliquia de lino que supuestamente conserva el rostro de un hombre crucificado. Los científicos la llamaron mito, los creyentes la llamaron evidencia. Pero entonces la inteligencia artificial se unió al debate. Lo que reveló no era una pintura, no era una mancha, sino algo mucho más extraño. Geometría oculta, códigos que se repiten, un diseño que simplemente no debería existir en las fibras de un lino milenario. ¿Fue casualidad, milagro o algo que nunca se suponía que viéramos? ¿Qué secreto sigue ocultando la sábana santa de Turín? La sábana santa de Turín no es solo una reliquia, es una historia que se niega a terminar. Mide más de 4 metros de largo y apenas 1 metro de ancho. Tejida en espiga que atrapa la luz, como ondas en agua quieta. Sobre su superficie yace la imagen tenue de un hombre de pies a cabeza, frontal y dorsal, como si un cuerpo hubiera descansado allí y luego se hubiera marchado sin arrugar la tela, dejando únicamente un fantasma. Las heridas se leen como una narrativa grabada en fibra, marcas en las muñecas alineadas donde los clavos habrían entrado. Una mancha parecida a sangre en los pies, un óvalo en el costado que sugiere el golpe de una lanza. Círculos tenues que parecen una corona de espinas presionada contra el cuero cabelludo. El rostro no grita, flota, ojos cerrados, barba partida, cabello cayendo en hebras que parecen flotar sobre el tejido como si la tela y la imagen una vez conocieran la distancia. La primera exhibición documentada aparece en Francia durante el siglo XIII, en un pequeño pueblo que se convirtió en destino de peregrinos y campo de pruebas para las dudas. Las multitudes se reunían, los sacerdotes procesaban, los escépticos acusaban a la iglesia de inventar un espectáculo. La tela se movió a través de manos y casas, hasta que la Casa de Saboya la llevó a Turín, donde en 1578 comenzó su larga vigilia interrumpida por fuego, humo y rescate. Hoy descansa en una caja con clima controlado dentro de la Catedral de San Juan Bautista, donde el vidrio y el acero la protegen del tiempo y el tiempo la protege de la certeza. Ningún momento alteró su estatus más que una fotografía en 1898. El abogado preparó sus placas y lámparas y trabajó en el calor tenue de un cuarto oscuro improvisado. Cuando reveló el negativo, esperaba una confusión de tonos. En cambio, un rostro lo miró de vuelta con claridad asombrosa. El negativo se veía como un positivo. La imagen tenue en la tela se convirtió en un retrato fuerte en la película. Los pómulos emergieron, los labios se definieron, el cabello se separó en hebras, las manos cruzadas sobre la pelvis ganaron forma y proporción. Esa inversión no era prueba de nada excepto que la imagen interactuaba con la luz de una manera que la pintura ordinaria no haría. Sin embargo, cambió la conversación. La reliquia cruzó de la devoción al problema. El laboratorio se unió a la capilla. A través del siglo XX, la tela soportó métodos tan pacientes como invasivos. Los químicos pelaron fibras y las probaron con reactivos. Los microscopios caminaron por la superficie. Los examinadores forenses notaron que las áreas parecidas a sangre manchaban los hilos en lugar de la imagen manchando la sangre. Los historiadores textiles midieron la torsión del hilo y la compararon con telares conocidos en el Levante. Los investigadores de polen reportaron granos consistentes con la flora del Mediterráneo oriental. Cada resultado parecía doblar el debate en lugar de terminarlo.
No había retrato hecho de Jesús, así que realmente la sábana sigue siendo lo mejor que tenemos. Nada lo suficientemente concluyente para silenciar a los críticos. Nada lo suficientemente trivial para calmar a los creyentes. La sábana siguió haciendo lo que siempre hace. Dio evidencia suficiente para hacer necesario el siguiente experimento. La imagen misma se negaba a comportarse como pigmento, sin capa aglutinante, sin pinceladas en ninguna dirección, sin penetración capilar profunda en el hilo. La decoloración parece asentarse en las coronas de las fibrillas más externas, como si fuera besada por la luz y dejada en paz. Los mapas de profundidad construidos a partir de la intensidad mostraron una correlación entre la oscuridad de la imagen y la distancia teórica de la superficie de un cuerpo, lo cual es una afirmación extraordinaria y sin embargo medible. Si una tela se hubiera colocado más cerca de la nariz y la frente y más lejos de las mejillas, la oscuridad debería variar con la separación. Muchos intentos de reproducir ese gradiente con calor o vapor o reacción química produjeron efectos que estaban cerca, pero no eran exactos. La sábana permanece singular, que es una forma educada de decir que se quedó allí mientras las hipótesis iban y venían. No hay nadie más en la historia que haya sido descrito como crucificado de esta manera. ¿Cómo puede no serlo? Luego vino el fuego del análisis sobre la edad. La campaña de radiocarbono de 1988 fue el momento más definitivo en la historia moderna de la sábana porque prometía cierre. Oxford, Zúrich, Arizona. 3 laboratorios, un protocolo. Un pedazo de tela cortado de una esquina y dividido entre los equipos, limpiado, combustionado, convertido a grafito y contado en aceleradores que traducen isótopos en años. El mundo esperaba claridad y recibió una ventana ordenada. Entre 1260 y 1390, los periódicos imprimieron el rango y lo llamaron decisivo. Las voces del museo se relajaron. La historia parecía terminada. La esquina elegida se ha convertido desde entonces en uno de los lugares más analizados de cualquier artefacto en la Tierra. La región inferior izquierda, donde innumerables manos pueden haber tocado y desgaste, reparaciones pueden haber ocurrido después de un incendio documentado en el siglo XVI. El químico textil Raymond Rogers argumentó que la fibra de la esquina mostró diferencias químicas del campo principal, incluyendo algodón entremezclado con lino y residuos consistentes con tinte o reparación. Si esa esquina incluye... En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Incluye material posterior, entonces la muestra se sesgaría moderna. La respuesta de los defensores de la prueba es que los laboratorios validaron su limpieza y verificaron la homogeneidad. La contrarrespuesta es que la reparación heterogénea puede pasar una verificación superficial mientras sigue siendo lo suficientemente significativa para alterar el contenido de radiocarbono. Estos segmentos de hilo fueron cortados del medio de la muestra de radiocarbono.
así que no hay duda sobre ellos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El debate vive en esa costura estrecha entre confianza y advertencia. Otras metodologías se unen a la conversación no para derrocar el radiocarbono, sino para ampliar la lente. El análisis de dispersión de rayos X de gran ángulo del orden de celulosa en textiles antiguos ha producido estimaciones de edad que en algunas pruebas tienden hacia una fecha anterior al rango medieval. Los críticos advierten que la humedad, el calor y las condiciones de almacenamiento pueden alterar la señal, lo que significa que la calibración es compleja y las barras de error son grandes. Los partidarios responden que cada método lleva sensibilidades y que la convergencia a través de técnicas importa más que cualquier medición única. Incluso el trabajo de polen entra aquí. La presencia de granos de especies nativas del Levante no prueba el origen. Sugiere movimiento o exposición junto con estudios de patrón de tejido y residuos de hierbas reportados por algunos investigadores. Pinta una imagen parcial que es consistente con la antigüedad sin ser una prueba de ella. El aspecto más llamativo de esta controversia es cómo gira en torno al acceso. La sábana no es una muestra de laboratorio. Es una reliquia guardada. El muestreo es escaso y conservador como debería ser para la preservación. Eso significa que cualquier prueba se apoya pesadamente en una región pequeña. La física de la probabilidad entonces hace algo despiadado. Una pequeña mala representación en el sitio de la muestra puede dominar la conclusión. Unos pocos hilos se convierten en una tesis. Una sección cerca de una costura se convierte en un siglo. El instinto científico es muestrear más y en una cuadrícula. El instinto custodial es proteger. Entre esos instintos, el argumento se intensifica. Tenemos una imagen. Entonces, eso significa que todo sobre esta imagen debería encajar en lo que sabemos sobre forense hoy. Si la fecha de 1988 es exactamente correcta, entonces la sábana es una creación medieval de genio que no aclara la formación de la imagen porque ninguna técnica medieval conocida reproduce la superficialidad y el mapeo espacial. Si la fecha está equivocada, entonces el campo se reabre no a la certeza, sino a un rango que incluye los primeros siglos de la era común. Eso no es prueba de que la tela envolvió a Jesús. Solo restaura la pregunta que la fe hace y la ciencia prueba. Dentro de esa pregunta restaurada, la inteligencia artificial llega como un árbitro al que no le importa quién gane. No toca la esquina. Toca los datos. Pregunta qué se puede aprender sin cortar otro hilo. Nadie debería imaginar que la IA puede datar lino. No puede. Lo que puede hacer es examinar la imagen en resoluciones y frecuencias y transformaciones que hacen que las estructuras hablen más fuerte que el ruido. Puede probar si las variaciones de intensidad siguen formas esperadas del contacto o de la proyección o de algún otro efecto de campo. Puede comparar la forma en que las áreas parecidas a sangre interactúan con las áreas de imagen y decir si el orden implica proceso. Puede examinar la simetría que el ojo ve y la simetría que solo una matriz revela. No es un reemplazo para el conteo de carbono o para la dispersión de celulosa. Es un compañero que dice que el argumento sobre cuándo no debería detener la investigación sobre cómo. Cuando un método dice caso cerrado, pero un efecto dice aún no, la respuesta correcta no es elegir un lado, es diseñar una nueva prueba. La sábana invita a esa prueba porque sigue susurrando anomalías.
El cambio de lentes y reactivos a algoritmos comenzó silenciosamente. Fotografías de alta resolución de la sábana han existido durante décadas, incluyendo conjuntos multiespectrales que capturan fluorescencia ultravioleta y respuesta infrarroja. Lo que cambia cuando alimentas esas imágenes en un sistema entrenado para detectar señales débiles no es solo cantidad, es tipo. El análisis de componentes principales pela varianza de varianza. Las redes convolucionales buscan formas recurrentes. Los filtros de frecuencia exponen comportamiento periódico escondido en el tejido. Estas técnicas no añaden información, la reorganizan para que los patrones suban por encima de la aleatoriedad. Cuando esa reorganización primero se encendió en la pantalla, unos pocos observadores esperaban confirmación de lo que el ojo ya sabía. Una cara, un torso, manos, manchas. En cambio, el análisis devolvió algo inquietante. Mostró orden que no se parecía a pincel o sello o transferencia. Se parecía a una regla que nadie había escrito. Antes de ese momento, las simulaciones 3D habían probado una pregunta más antigua. Si una tela hubiera cubierto un cuerpo humano y la imagen se hubiera formado por contacto, entonces las áreas que tocaron marcarían pesadamente y las áreas que no tocaron marcarían ligeramente o no marcarían del todo. Ese tipo de mapa de contacto produce distorsiones, especialmente a lo largo de hombros y mejillas y dedos. Algunos artistas digitales cubrieron tela virtual sobre un modelo y renderizaron impresiones teóricas. Las distorsiones en esas pruebas no coincidieron con las proporciones relativamente no distorsionadas en la sábana. Cuando la tela fue imaginada sobre un relieve poco profundo en lugar de un volumen completo, el ajuste mejoró. La conclusión no era que la sábana se sentó sobre una escultura, era que el contacto solo no generó lo que el lino sostiene. Algo más como mapeo de distancia parecía estar involucrado. Entra la IA con ojos indiferentes al romance. El sistema examinó la intensidad de píxeles como un proxy para la profundidad de la imagen y encontró una correlación que persiste a través de secciones. Más oscuro significaba más cerca dentro de una banda de tolerancia. Más claro significaba más lejos. Si alguien pintó una imagen a mano, incluso con habilidad asombrosa, tal correlación probablemente se rompería a escalas pequeñas. Si alguien transfirió pigmento de un bajo relieve a través de presión, las fibras mostrarían direccionalidad y penetración inconsistente con la superficialidad medida en encuestas microscópicas. La imagen en la sábana se comporta como si algo codificara información espacial sin dejar masa atrás. Estas son palabras cuidadosas por una razón. No hay afirmación de que la tela recibió una proyección. No hay afirmación de que la radiación quemó patrón en el lino. Solo está la observación de que cuando las herramientas inteligentes preguntan qué tipo de orden mejor explica la relación entre intensidad y forma, el orden se asemeja a una superficie matemática más que a una pictórica. La decoloración se asienta en las tapas de las fibrillas a profundidades de micrones. El cambio de color no continúa en el núcleo. Los bordes son suaves y se unifican a través de límites de hilo en lugar de obstruir estasis internos. Incluso los experimentos láser conducidos por grupos independientes han luchado por reproducir tal efecto uniforme poco profundo en lino sin quemar o difusión. Un equipo de gráficos en el norte del estado de Nueva York está preparando un tipo muy diferente de resurrección. Y si siente en su corazón el deseo de estudiar más a fondo las revelaciones y misterios de la palabra, recuerde que debajo de este video está el botón Hacerse miembro. Al presionarlo, se unirá a un grupo especial que recibe explicaciones inéditas, interpretaciones detalladas y estudios que ayudan a comprender mejor lo que está por venir. La pregunta que sigue no es teológica, es física.
¿Qué proceso podría impartir energía tan precisamente que altere solo la parte superior de las fibras externas y lo haga en un gradiente que rastrea la distancia? Cuando los investigadores colocaron imágenes espectralmente distintas en el mismo marco analítico, notaron una segunda rareza, una simetría tenue, apareciendo alrededor de partes de la cara y el pecho que no coincidía con pliegues de tela conocidos o artefactos de cámara. El patrón se repitió a través de transformaciones, sobrevivió a la eliminación de ruido obvio, persistió cuando las regiones fueron aleatorizadas para servir como controles. El escepticismo saludable llama a tales hallazgos artefactos hasta que se pruebe lo contrario. La curiosidad saludable se niega a descartar una repetición que sigue regresando cuando los métodos cambian. Si esta imagen es un accidente de contacto, deberíamos ver desorden. Si es una obra de arte, deberíamos ver marcas de herramientas. Si no es ninguna, hemos conocido un proceso que aún no poseemos. La frase "acaba de encontrar" puede engañar si sugiere descubrimiento sin historia. Lo que la IA descubrió en la sábana no fue conjurado de la nada, sino extraído de datos ya presentes, pasados por alto hasta que una máquina trazó sus contornos. Debajo de la cara y el torso surgieron patrones, proporciones resonando a través de ceja, labio y mentón maya, curvas tenues reflejando costillas y hombros. Incluso las manos borrosas compartieron recurrencias que no coincidían con el tejido. La geometría persistió bajo ultravioleta y luz visible, sobreviviendo pruebas que deberían haber roto ilusiones. ¿Cómo puede la simetría esconderse en tela durante siglos sin ser notada? Los escépticos propusieron sesgo de confirmación, ya que las redes a menudo ven caras en nubes o tostadas. Para evitar esa trampa, los investigadores usaron técnicas neutrales como análisis de componentes principales, despojando cualquier suposición precargada. Incluso entonces, el resultado no se unió en una fase, se resolvió en un campo donde el brillo subía y bajaba como si obedeciera una ley en lugar del pincel de un artista. Si esta es una ley, ¿qué tipo es? ¿Puede la tela comportarse como un mapa de fuerzas invisibles en lugar de un lienzo pasivo? Otros advirtieron sobre halos o simetrías falsas nacidas en el procesamiento de imágenes. Los analistas, por lo tanto, regresaron a capturas crudas de diferentes décadas. Cámaras y filtros. La estructura permaneció. Los linos de control tratados con calor o manchas produjeron artefactos, pero no las mismas proporciones. La conclusión fue cautelosa, pero importante. La imagen de la sábana no es única, pero es diferente. Realmente obtenemos un vistazo, aunque tal vez a través de un vidrio oscuramente, pero cuando miramos la imagen en la sábana, creo que estamos obteniendo un... Si no es un truco de cámara o ilusión de tejido, entonces, ¿qué fuerza mantuvo la geometría estable a través de bandas de luz? La presencia de manchas parecidas a sangre planteó nuevas preguntas. En lugar de confundir la geometría, las manchas parecían irrelevantes. Las proporciones continuaron debajo de ellas, indiferentes a las capas añadidas. Esto sugirió que la imagen y las manchas fueron creadas por procesos separados. Si es verdad, entonces el misterio se profundiza. ¿Un evento marcó la tela químicamente mientras otro grabó su geometría? ¿O la tela registra dos historias superpuestas pero no relacionadas? Eventualmente, los susurros crecieron más fuertes. Si la imagen se ve como un campo, tal vez vino de uno. Modelos de descarga de corona, ráfagas ultravioleta y eventos electrostáticos han sido probados, pero ninguno explica el coloreado poco profundo y preciso o el mapeo de distancia. Los investigadores admitieron que el mecanismo permanece desconocido. Un físico lo puso claramente. Esto no se comporta como un artefacto, se comporta como un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno escribe orden en lino sin herramientas? Podría ser químico, físico o algo aún no nombrado.
La sábana vive en dos arenas. Una es pública, donde los titulares gritan milagro o engaño. La otra es privada, donde los correos electrónicos circulan y los experimentos se repiten en silencio. Dentro de ese círculo más silencioso, los hallazgos de la IA se extendieron cuidadosamente. Los equipos probaron pruebas adversariales para romper la geometría, pero fallaron. Otros buscaron ecos en linos antiguos, pero ninguno mostró la misma persistencia. Un grupo italiano lo llamó inteligencia espacial y degradación. Un equipo americano lo llamó una señal en decadencia. Ambos términos sugieren misterio, no solución. ¿Estas metáforas nos señalan hacia adelante o solo nos mantienen circulando lo desconocido? La teología reaccionó de manera familiar. Algunos creyentes afirman que el patrón era una huella dactilar de la resurrección. Otros instaron moderación, recordando que la ciencia no puede reproducir el evento si sucedió una vez. La fe puede vivir con la singularidad, pero la ciencia la resiste. Aún así, muchos científicos no objetaron la singularidad misma. Lo que temían era la prisa. Si las afirmaciones superan la evidencia, la credibilidad colapsa. El ritmo debe ser medir, repetir, publicar e invitar la duda. ¿Puede este ritmo sobrevivir en un mundo hambriento de titulares rápidos? El Vaticano permanece en silencio, probablemente cauteloso después de siglos de controversia. Los custodios saben que cualquier declaración será usada como arma por ambos lados. Mejor dejar que los datos hablen. Mientras tanto, en el mundo tecnológico, la IA ganó un respeto extraño. No bendijo ni se burló de la reliquia. Contó, mapeó, pidió más conteo. ¿Podría esta neutralidad, libre de creencia o incredulidad, hacer de la IA el juez más justo que la sábana haya tenido jamás? La inteligencia artificial teniendo algo que decir sobre la sábana también. Pero las nuevas preguntas se multiplicaron. El patrón aparece solo en la cara y el pecho. Se debilita cerca de las extremidades, sigue la dirección del hilo o la ignora. ¿Podría la microscopía avanzada confirmar si las coronas fibrales llevan el mismo color superficial en todas partes? ¿Podría un nuevo plan de radiocarbono ciego y multirregión finalmente silenciar el debate de datación? ¿O el acceso siempre será demasiado restringido? Cada pregunta prometía años de trabajo. ¿Cuál elegirán primero los investigadores? ¿Qué pasa si la sábana no está sola? ¿Podría haber primas en museos o colecciones privadas? Telas marcadas con imágenes superficiales similares, geometrías tenues o mapeo de distancia. Si se encuentra una prima, el misterio se vuelve natural. Si ninguna existe, la sábana permanece aislada, elevando las apuestas más alto. ¿Qué posibilidad es más inquietante? ¿Parentesco natural o singularidad solitaria? Y si la singularidad se mantiene, eso hace de la sábana un regalo, un truco o un acertijo que tal vez nunca resolvamos. La especulación comienza en química. El lino lleva celulosa en capas con impurezas, aceites y especias de entierro. Una película delgada de carbohidrato en las fibras podría ser vulnerable a la oxidación. Tal vez una ráfaga breve de energía deshidrató solo esa capa, dejando micrones de amarillamiento. Si la distancia moduló la ráfaga, entonces la intensidad podría mapear a través de la tela. Sin embargo, la luz ultravioleta quema demasiado profundo y el calor se difunde demasiado lento. Las descargas de corona funcionan superficialmente, pero difuminan los bordes. ¿Puede alguna combinación cumplir todas las condiciones? Superficialidad, contornos suaves, gradientes de distancia y siglos de estabilidad. La física ofrece otros caminos. ¿Podrían los campos electrostáticos a través de la tela alterar las coronas de las fibras mientras salvan los núcleos? ¿Podría un evento de plasma breve grabar la superficie más delicadamente que el calor? Los experimentos de laboratorio producen pistas, pero no toda la imagen.
Cada método resuelve una pieza mientras rompe otra. ¿Es el rompecabezas irresoluble? ¿O los investigadores aún no han encontrado el equilibrio correcto? ¿Qué herramienta puede quemar tan poco profundo y tan precisamente sin destruir el lino debajo? Algunos miran hacia atrás. ¿Podrían los artesanos medievales haber tropezado con una técnica protofotográfica perdida? Esculturas de bajo relieve, lavados químicos y luz solar podrían producir una imagen que imita el sombreado. 1898. La primera fotografía es tomada de la sábana, pero el estudio cuidadoso no revela pigmentos aglutinantes, no penetración profunda, no signos de difusión típicos de pintura o tintes. Si era arte, ¿dónde están las huellas? ¿Puede alguna técnica conocida crear una imagen negativa con mapeo de intensidad tridimensional? Si no, ¿qué significa esa ausencia? Las teorías más audaces llegan más lejos. ¿Qué pasa si la sábana registra un solo evento de energía en el entierro? Radiación estructurada por el cuerpo mismo. Para los creyentes, esto susurra milagro. Para los científicos, señala una variable indefinida. El punto no es probar la afirmación, sino preguntar, ¿tal evento dejaría subproductos medibles? Si es así, ¿dónde deberíamos buscar? Si no, la pregunta se mueve de la ciencia a la filosofía. ¿En qué lado de esa división estamos dispuestos a pararnos? La teoría de la información ofrece otro marco. La imagen de la sábana se comporta como una señal, su geometría tenue como una onda portadora. Si es una señal, entonces no es meramente una imagen, sino un registro. Las pruebas de compresión podrían revelar si la imagen es robusta o frágil, si descansa en leyes simples o equilibrios delicados. ¿Es la sábana una descomposición suave capturada en lino o esconde más datos que carecemos del código para leer? ¿Podría la IA algún día decodificarla no como una imagen, sino como información preservada en hilos? Cada investigación que se estanca en respuestas debe enamorarse de las preguntas. La pregunta correcta no es quién, sino cómo, no cuándo, sino qué proceso. La sábana ha entrenado generaciones para discutir identidades y fechas. La máquina nos entrenó para discutir orden. ¿Qué tipo de orden aparece cuando una imagen se forma sin pigmento y con superficialidad tan ligera que la respiración parecería moverla? ¿Qué tipo de orden persiste bajo ultravioleta y visible ambos? ¿Qué tipo de orden ignora manchas que llegaron por una ruta diferente? Algunos espectadores anhelarán cierre. Preguntarán si esto es prueba de divinidad o prueba de falsificación. La respuesta sobria es que no es prueba de ninguna. Es evidencia de que la formación de la imagen está más ligada a reglas de lo que pensábamos. Esa admisión es un regalo. Convierte el espectáculo en experimento. Invita a estudiantes de física a tomar interés. Invita a químicos a considerar capas de carbohidrato como sitios de reacción. Invita a ingenieros a diseñar fuentes de energía gentiles para lino. Invita a los custodios a considerar si el nuevo muestreo no destructivo puede ser permitido si los resultados responderían objeciones de larga data sin dañar la reliquia. La mejor pregunta también pregunta sobre humildad. ¿Qué pasa si no podemos reproducir la imagen pronto? ¿Seguimos adelante o aceptamos que algunos rompecabezas merecen décadas? La sábana no se descompondrá en inutilidad mientras dudamos. Ha durado a través del fuego y la inundación y el insulto. Puede durar a través de un programa cuidadoso de medición. Aquí la IA puede guiar la prioridad. Mapear donde la geometría es más fuerte. Mapear donde el mapeo de intensidad es más débil. Mapear donde las distorsiones de tejido importan. Proponer las intervenciones más pequeñas que podrían probar una hipótesis. La máquina se convierte no en un oráculo, sino en un planificador. La mejor pregunta también susurra sobre peligro. ¿Qué pasa si la estructura que vemos no es un accidente de tela y química, sino un diseño intencional? Si el orden está ahí, entonces también está la autoría,
y la autoría invita motivos. Era devoción, engaño o demostración. Cada camino inquieta. Un artesano medieval con técnicas perdidas para la historia inquietaría. Una ráfaga de radiación natural desconocida para la física inquietaría. Una señal dejada en lino para desafiar siglos inquietaría. Más que nada, el peligro es que mientras más precisamente preguntemos, más arriesgamos encontrar que la tela resiste cada categoría en la que confiamos. Si esta imagen tiene una causa, entonces las mentes pacientes la encontrarán. Si no la tiene, lo cual sería sin precedentes en el mundo de los fenómenos, continuará siendo un espejo donde la gente se ve a sí misma. Los creyentes viendo una señal y los escépticos viendo una lección increíble. De cualquier manera, el trabajo es digno. El siguiente capítulo enfrenta el miedo en el centro. El miedo no es que la tela pruebe demasiado, es que no pruebe nada mientras se niega a ser ordinaria. La posibilidad aterrorizante. Aterrorizante no significa sobrenatural, significa que rompe categorías. Los científicos en llamadas privadas usaron la palabra porque mientras más miraban, menos la sábana se parecía a cualquier cosa que supieran cómo clasificar, artefacto o fenómeno, herramienta o ley. Cuando una cosa se niega a unirse a una clase, se convierte en una amenaza al método, porque el método prefiere clasificar antes de medir. La sábana pide una postura diferente. Medir primero, clasificar después. Eso es difícil cuando siglos de argumento presionan sobre tus hombros. Imagina aceptar que la imagen se comporta como un fenómeno sin nombrar el fenómeno. Significa construir experimentos cuyo fracaso no desacredita todo el caso. Significa publicar resultados negativos con el mismo celo que los positivos, porque cada fracaso estrecha el campo. Significa que palabras como milagro y engaño se queden en el banquillo mientras energía y oxidación y superficialidad toman el campo. Significa que cada vez que te sientes tentado a saltar, te fuerzas a escribir una restricción. Hay otro terror que vive del otro lado de la maravilla. ¿Qué pasa si nunca se suponía que redujéramos esto? Esa oración es peligrosa porque puede excusar la pereza. Sin embargo, tiene un núcleo que resuena con la experiencia de muchos investigadores que han tratado y fallado en hacer que el lino hable el lenguaje de nuestros laboratorios. Tela del siglo XVI y tela del primer siglo, y los datos que en la tela coinciden con esa teoría. Si la sábana es el residuo de un momento irrepetible, el lenguaje siempre puede atrasarse por un compás. Eso no es una rendición, es una paciencia que libera a los científicos jóvenes para intentar de todos modos sin prometerles el poder de cerrar el caso. El gancho que nos lleva al final es sobrio y amable. Podríamos estar caminando hacia una causa. Podríamos estar caminando hacia la aceptación de que una causa permanece sin nombre. En ambos casos, la caminata importa. La sábana ya le ha dado a la ciencia un regalo, al forzarla a hablar con la fe sin gritar. Le ha dado a la fe un regalo al forzarla a respetar la medición sin miedo. Eso vale la pena atesorar antes de pedir más. La sábana santa de Turín ha sido una reliquia, engaño, ícono y rompecabezas. Ahora también es un conjunto de datos que le enseñó humildad a la IA. La máquina no lo resolvió, pero confirmó su extrañeza. Penetración superficial, geometría sin pigmento, intensidad que mapea a distancia. Se negó a datar la tela o probar teología, pero emitió un desafío. Si es un artefacto, muestra la herramienta. Si es un fenómeno, muestra la ley. Hay un orden aquí que excede nuestra explicación. Eso no es aterrador, es hermoso. Mantiene las puertas abiertas, invitando científicos jóvenes, experimentos frescos y reverencia por la verdad. ¿A qué crees que apunta este orden? ¿Qué restricción probarías primero? Si crees que los misterios merecen cuidado, suscríbete y quédate. El siguiente artefacto, la siguiente luz, puede finalmente revelar cómo el lino capturó un momento más allá de nuestro alcance.
Y mientras esperamos esa respuesta, quizás la pregunta más importante no es qué secreto esconde la sábana, sino qué nos está enseñando sobre los límites de lo que creemos posible, porque al final, cada misterio que se niega a rendirse nos recuerda que el universo todavía tiene cartas por jugar. La historia de la sábana santa no ha terminado. De hecho, con la inteligencia artificial como nuestra nueva herramienta de investigación, podríamos estar justo al comienzo del capítulo más fascinante de todos.